En Veracruz, los números no mienten. Y lo que reveló el Orfi sobre el último año de Cuitláhuac García es demoledor. 880 millones de pesos de presunto daño patrimonial solo en su administración estatal. Pero la cifra es todavía más escandalosa. Más de 2.372 millones de pesos en todo el estado. Ahí estamos considerando obviamente municipios, entre dependencias también paramunicipales, una bomba fiscal que apenas empieza a desmenuzarse. La auditora general Delia González Cobos entregó al Congreso el informe de la cuenta pública 2024. 1.396 auditorías a 310 entes fiscalizables entre secretarías, organismos y ayuntamientos. Y de ahí salió el saldo rojo. 41 entes estatales con irregularidades y 174 municipios con números que no cuadran. El resultado es un mapa de observaciones que pinta un cierre de sexenio lleno de inconsistencias. Y es que, a ver, son 212 municipios y 174 municipios con números que no cuadran. De los más de 2.000 millones observados, 880 millones caen directamente en el gobierno de Cuitláhuac García, justo en su último año al frente del estado. Es decir, mientras se presumían avances y ahorros, la fiscalización detectó desvíos, gastos sin justificar y recursos que podrían configurar daño patrimonial. El caso más sonado es el del estadio Luis Pirata de la Fuente. 160 millones de pesos sin irregularidades, se pagaron butacas que nadie puede usar porque quedaron detrás de torres, baños con precios inflados, butacas VIP de mala calidad y hasta un sistema de vigilancia incompleto. Todo esto en una obra que terminó costando casi 1.700 millones de pesos, con sobrecostos y retrasos en su entrega. El símbolo del regreso del fútbol hoy también es un símbolo de cómo se inflaron los contratos. Y no solamente en el Pirata Fuente. El propio Orfis también detectó daños en proyectos estrella como el Nido de Halcón y el Aquarium de Veracruz, obras que fueron presumidas como parte del legado del sexenio, pero que hoy aparecen llenas de observaciones. En el caso del Nido de Halcón, los retrasos, los sobrecostos y la falta de comprobación en millones adelantados marcaron la auditoría. En el Aquarium, por ejemplo, los ingresos y egresos no cuadran frente a lo que se había proyectado como un motor turístico. Este informe no se queda en el nivel estatal. 1.537 millones de pesos de daño patrimonial fueron detectados en municipios, desde ayuntamientos grandes hasta los pequeños. Todos aparecieron con observaciones que reflejan falta de control en el gasto público y el resultado, un sistema de fiscalización que expone que la corrupción y el desorden no son exclusivos del Estado, sino que alcanzan a toda la red municipal. Durante la revisión, algunos municipios y entes devolvieron 54 millones de pesos que no habían justificado, pero esa cantidad es apenas una gotita frente al océano de irregularidades detectadas. Lo que sigue será el seguimiento, las aclaraciones y, si no cuadran los números, las sanciones. El Congreso local tiene hasta el 31 de octubre para votar el dictamen final, pero bueno, el último año de Cuitláhuac García no solo dejó un cierre político, sino también una factura pendiente. 880 millones de pesos en presunto daño patrimonial. El Pirata Fuente, el Nido de Halcón, el Aquarium, las obras que debieron ser orgullo estatal, hoy están bajo sospecha. Y la pregunta es inevitable. ¿Se castigarán las irregularidades o quedarán como otra historia inflada en los libros de Veracruz? Noticias locales. Y bueno, en la editorial de hoy vamos a hablar de las cuentas infladas de Cuitláhuac García. Sí, en Veracruz los números hablan, y lo que reveló el Orfis sobre el último año de Cuitláhuac García es simplemente demoledor. 880 millones de pesos en presunto daño patrimonial solamente en su administración. Y si sumamos a municipios y entes paramunicipales, la cifra rebasa los 2.372 millones de pesos. No es una cifra cualquiera, es el retrato de un cierre de sexenio marcado por la opacidad,
porque mientras el gobernador presumía ahorros y honestidad en tanto espectacular, pues la auditoría detectó gastos sin justificar, recursos desaparecidos y un mapa de irregularidades que alcanza a 41 entes estatales y 174 municipios. El gobierno distinto, el gobierno del cambio, terminó cayendo en las mismas mañas de siempre. El caso más escandaloso está en el estadio Luis Pirata Fuente. 160 millones en irregularidades, butacas mal colocadas, baños inflados, un sistema de seguridad incompleto y un sobrecosto brutal que elevó la obra casi 1.700 millones de pesos. Lo que se presumió como el regreso del fútbol terminó como otro monumento a la mala planeación y al inflar contratos con dinero público. Y no es el único. El Nido de Halcón, con anticipos millonarios sin comprobar, el Aquarium con ingresos que no cuadran, obras que se vendieron como legado y hoy aparecen manchadas por dudas. Eso es lo que queda del sexenio de Cuitláhuac García. Anuncios rimbombantes y auditorías llenas de observaciones. La deuda no es solamente financiera, la deuda es moral, porque mientras los números no cierran, pues los ciudadanos seguiremos pagando impuestos, viendo cómo sus recursos se evaporan entre sobrecostos y pretextos. Y bueno, ya el Congreso tiene hasta el 31 de octubre para votar el dictamen. Y aquí está la verdadera prueba. ¿Se castigarán las irregularidades o se enterrarán bajo discursos y complicidades? Si queda en lo segundo, la herencia de Cuitláhuac será muy clara. Millones inflados, obras dudosas y un sexenio que prometió honestidad, pero que en sus cuentas finales no pasó la prueba. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Morena cae 2 veces en Boca del Río. Sí, la batalla electoral en Boca del Río no terminó el día de la elección. Morena quiso llevar la pelea hasta los tribunales buscando revertir el triunfo de Marijose Gamboa, pero lo que parecía un movimiento estratégico terminó en un revés. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la queja y ratificó la victoria de la panista, dejando a Morena y a su candidata Berta Güed Malpica contra la pared. Todo esto empezó con un recurso de inconformidad presentado por Berta Güed que alegaba irregularidades durante la jornada del 1 de junio. En la sala regional de Jalapa hubo intento de salvar el caso. El magistrado José Antonio Troncoso propuso revocar la decisión del tribunal local y que el tema se analizara de fondo. Pero las magistradas Eva Barrientos y Roselia Bustillo, con 2 votos contra 1, dijeron que no, que los sellos falsos y las inconsistencias eran suficientes para confirmar que la queja no podía prosperar. La consecuencia fue muy clara. La sala ordenó ratificar la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz y este recurso de Berta Güed quedó desechado y con ello también la última carta de Morena para revertir el resultado en caso de que intenten quedarse en esa instancia, porque hay que recordar que todavía falta la sala superior en caso de que quieran avanzar con esta decisión. Por otro lado, Marijose Gamboa de esta manera se queda con un triunfo que ya no tiene vuelta atrás hasta estas instancias, al menos que se eleve, como les decía, y más allá de lo jurídico. El fallo manda un mensaje fuerte. En Boca del Río, el PAN defendió su bastión y Morena no pudo tumbarlo hasta ahora con estas impugnaciones. La historia es simple. Los votos hablaron, los tribunales confirmaron y Boca del Río seguirá siendo panista. Morena buscó abrir una grieta legal, pero las pruebas no le alcanzaron en esta instancia. Ya Berta Güed Malpica, desde el Congreso local, llegó a decir que ella no se aferra al poder. Lo que sí se aferra es a la defensa de los votos de los boqueños y están analizando todavía si esta situación lo escalan a la instancia de la Sala Superior. Noticias locales. La apuesta polémica de Rocío Nale en educación. En Veracruz ya no se habla de pizarrones, de uniformes o de libros de texto. Ahora la gobernadora Rocío Nale puso sobre la mesa algo distinto: un psicólogo en cada escuela. Sí, la idea es muy sencilla pero poderosa.
Atender no solo el aprendizaje, sino también las emociones y los problemas que cargan miles de estudiantes en el estado. Rocío Nale explicó que fueron los propios maestros quienes pidieron apoyo. Ellos, además de enseñar, terminaron escuchando y tratando problemas que rebasan el salón de clases. Los docentes se han convertido en consejeros improvisados y aunque hacen lo que pueden, saben que hace falta un especialista que acompañe a los niños y a los jóvenes. Así que la propuesta concreta es sumar al menos un psicólogo por escuela, no como un lujo, sino como una necesidad. La gobernadora lo dijo con claridad. Los alumnos llegan con temas que vienen desde casa y los maestros, por más esfuerzo que hagan, no están preparados para dar la atención profesional que muchas veces se requiere. Para ver si podemos sumar en todas las escuelas, aunque sea un psicólogo. Voy a tener que sumar, porque aparte en casa, los niños, los jóvenes, traen temas y llegan a la escuela y también el maestro, la maestra, pues también reciben, orientan, no cargan, sino tienen que tratar eso. Hoy en día, muchos padres de familia exigen a los profesores que resuelvan todo: rendimiento escolar, disciplina y hasta problemas emocionales. Rocío Nale recordó que esto no es justo ni para los maestros ni para los alumnos. Por eso insiste en que la educación debe ir acompañada de un respaldo psicológico formal y no se trata solo de mejorar calificaciones, sino de brindar un espacio seguro para que los estudiantes puedan hablar y recibir ayuda. En tiempos, obviamente, donde la violencia, las crisis familiares y las presiones sociales impactan directamente en las aulas. El hecho de tener un psicólogo puede ser la diferencia entre un niño que se pierde y uno que sale adelante. Esta urgencia en el tema queda clara con lo ocurrido en una primaria de Coatzacoalcos, donde colocaron una lona con mensajes del crimen organizado. El miedo fue tan grande que suspendieron clases una semana entera. Los alumnos volvieron hasta que llegó la Guardia Nacional a vigilar la zona y es un recordatorio de que la seguridad también pasa por el bienestar emocional de los niños. Rocío Nale adelantó que hablará con la secretaria de Educación, Claudia Tello, para darle forma al proyecto y buscar que cada plantel cuente con un psicólogo. El reto definitivamente es enorme: recursos, logística y cobertura. Pero el mensaje es muy claro: la educación no solo debe formar mentes, también debe proteger corazones. Y esta propuesta de Rocío Nale abre una reflexión. ¿Cuántos problemas sociales se podrían prevenir si los niños y si los jóvenes recibieran atención psicológica desde la escuela? Veracruz podría ser pionero en poner la salud mental como prioridad educativa y en tiempos tan complicados. Eso no es un gasto, es una inversión en el futuro. Información nacional. En México se habla mucho de huachicol, pero pocos se atreven a señalar de frente dónde empezó este cáncer que le chupó la sangre a Pemex y al país entero. Hoy Rocío Nale lo hizo, y no lo hace como analista desde un escritorio, sino como alguien que estuvo en la primera línea tomando decisiones. Lo que plantea sí es incómodo para muchos, porque rompe el discurso fácil de que el huachicol es cosa reciente. No, esto comenzó con Salinas cuando Pemex dejó de recibir inversión, continuó con Zedillo y sus intentos de privatización. Fox lo llevó al extremo, repitiendo que Pemex no servía, mientras en su sexenio ya se hablaba de negocios turbios de gasolina. Calderón, por su parte, dejó morir a las refinerías y nos amarró a la importación. Y sí, con Peña Nieto llegó el golpe final con una reforma energética que abrió de par en par la puerta al contrabando legalizado. Ahora, tampoco se trata de romantizar con lo que vino después de Morena y de López Obrador, porque sí, Morena llegó con la bandera de cerrar la sangría y sí, hubo acciones firmes, pero también hay que decirlo, los resultados no han sido tan claros como se prometieron. Las refinerías siguen teniendo problemas, la deuda de Pemex sigue creciendo y los combustibles no bajaron de precio como muchos esperaban. Es decir, sí, hubo un cambio de enfoque, pero los fantasmas del pasado siguen ahí. Lo que antes era un robo en la oscuridad se convirtió en saqueo institucional, con permisos multiplicados por miles y deuda duplicada. Y eso no es casualidad, es política energética que debilitó deliberadamente a la empresa más importante del país.
La diferencia de esta narrativa es que no la cuenta un opositor ni un periodista. La cuenta Rocío Nale, que llegó a revisar y cancelar permisos, que estuvo ahí cuando se cerraron ductos y se frenó el contrabando. Y guste o no, eso le da un peso distinto a la opinión. Porque el huachicol no es solo una historia de delincuentes sacando gasolina de un ducto. Es la historia de cómo la política convirtió a Pemex en un botín. Y entender eso es entender por qué hoy seguimos pagando las consecuencias cada vez que llenamos el tanque.